se ve tan mal. La No se verdad, ve tan, no se muy ve bien, tan mal. profe. Se ve bien, de acuerdo. Bueno, entonces entremos en materia. Eh, sobre la noción de discurso, ¿verdad? Vean que está muy de moda hablar del discurso, ¿verdad? Pensemos solamente, ¿verdad? Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora en nuestro país. Es que el discurso del ministro Salas es el discurso del miedo, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos hablamos del discurso, ¿verdad? Pero bueno, no sé si todos podemos definir qué es el discurso. Yo creo que esta lectura tal vez es un poco densa, ¿verdad? No se asusten de aquí. Vamos a sacar solamente algunas cosas, ¿verdad? Eh, nos dice algo interesante sobre la noción de discurso. Primero, ¿verdad? Que es algo social, es una práctica social. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que del discurso se construye socialmente y que además el discurso refleja la representación del mundo de las personas que emiten esos discursos. Entonces podemos tener, ¿verdad? Un único tema, un único tema, digamos, o problema, como es ahora el COVID, y muchos discursos al respecto, por ejemplo. Eh, otra, otra característica que mencionan las autoras es con respecto a que la lengua sería la materia prima del discurso. De hecho, digamos que digamos, los estudios del lenguaje, la lingüística, la teoría literaria, ¿verdad? La que inicialmente se interesa en el discurso, porque la materia prima del discurso es el lenguaje. Sin embargo, luego veremos de que también el análisis del discurso también ha involucrado otras disciplinas, ¿verdad? Como la sociología o la antropología que veremos ahora. Entonces, en los hablantes, ¿verdad? Seleccionamos como yo ahora para, ¿verdad? Esta presentación que yo he hecho, ¿verdad? Es una forma de discurso, porque el discurso no solamente es el discurso oral, también el discurso puede ser textual, incluso puede ser iconoverbal, ¿verdad? Una presentación, por ejemplo, tiene eso, ¿verdad? Tiene aspectos de icono, ¿verdad? De imagen y de verbal y de texto. Entonces, los emisores de discurso seleccionamos las formas lingüísticas, ¿verdad? Muchas veces de manera inconsciente incluso, para darle forma a esos pedazos de texto que van a construir nuestro discurso. Entonces, aquí hay en juego una serie de parámetros de tipo cognitivo, sociocultural, ¿verdad? Y que están además sujetos a negociación y a cambio. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Los que nos dicen estas autoras, que son españolas, por cierto. El discurso además es algo que es complejo, ¿verdad? Sí, puede ser complejo, pero no es caótico. ¿Por qué decimos que no es caótico? Porque tiene una serie de reglas, de normas, si quieren, o de principios, ¿verdad? Es decir, que no es caótico. Es como yo ahora, ¿verdad? Bueno, una clase es un discurso, ¿verdad? Y tiene una estructura también, ¿verdad? Y yo estoy tratando de seguir esa estructura. O el discurso político tiene también otra serie de reglas, ¿verdad? Y una estructura que se respetan. Y así sucesivamente, ¿verdad? El discurso jurídico, etcétera, el discurso religioso, etcétera. O sea, hay unas, ¿verdad? No es tan libre. Y eso nosotros sobre los hablantes lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos porque aprendemos también a lo largo de nuestra vida, no solamente, bueno, cuando somos pequeñitos, ¿verdad? Aprendemos de manera muy inconsciente también la parte, digamos, la competencia lingüística, pero la competencia comunicativa y la competencia cultural la vamos adquiriendo a lo largo de la vida, en la que nos sirve para entender todas estas reglas, ¿verdad? Que además cambien dependiendo de la cultura. Entonces, en definitiva, también otra cosa importante que nos dicen estas autoras, que yo creo que es importante, y es que ya que este curso, ¿verdad?, se llama comunicación y lenguaje, bueno, ¿qué es la comunicación? Están muy acostumbrados y acostumbradas a definir de manera
a veces muy básica la comunicación, es decir, bueno, es la transmisión de información, y punto, ¿no? Pero de acuerdo con, bueno, con muchos estudiosos, ¿verdad? De la comunicación, no es tan sencillo, ¿verdad? Vean que yo ahora estoy tratando ¿verdad? De explicarme, ¿verdad? De darles un mensaje. Y ustedes también están tratando de interpretarlo y cada uno interpreta también según su visión de mundo y también si leyó o no leyó la lectura, pues captará, ¿verdad? Más o menos de lo que yo intento hacer. Entonces, también ustedes como destinatarios están haciendo, ¿verdad? Una decodificación y una interpretación de mis intenciones, de lo que yo intento decirles, tanto verbal y como no verbalmente, porque la comunicación también es no verbal, ¿verdad? Y también, según las autoras, ¿verdad? Puede ser directa o indirecta, porque muchas veces, ¿verdad? Con el silencio estamos diciendo muchas cosas. O el hecho también de ocultar información también a veces es una forma ¿verdad? De comunicarnos o de no querer, ¿verdad? Comunicarnos. Entonces, todos esos elementos están ahí un poco en juego. Entonces, en definitiva, una de las, podemos decir, ¿verdad? Parafraseando el texto, de las cosas del decir, que el discurso entonces sería una forma de acción, es acción entre las personas, ¿verdad? Que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado oral escrito. ¿Y por qué es una forma de acción? Porque yo puedo, porque yo, digamos, como emisor de discurso, ¿verdad? Quiero algo de mi público, de mis destinatarios. Entonces, el discurso, ¿verdad? Es sumamente dinámico. Bien, existen, por supuesto, múltiples discursos. Yo mencionaba al principio, ¿verdad? Esto del COVID. Y bueno, porque estamos tan bombardeados en este momento, ¿verdad? Con este tema que es como inevitable. Entonces, ven qué interesante, ¿verdad? Estos señores, ¿verdad? Son de alguna manera los ministros, bueno, de salud de sus respectivos países, ¿verdad? Todos conocemos al doctor Salas. Este, y el español es Fernando Simón, bueno, no es exactamente el ministro de salud, sino que es como un coordinador de sanidad, pero es el vocero, hace lo que hace Salas aquí. Y aquí en nuestro continente también tenemos a este ministro interino brasileño que nombró Bolsonaro hace poquito, hace pocos meses, después de despedir al anterior ministro de Salud, y como pueden ver ustedes es un militar. Entonces, cada uno de ellos tiene un discurso, ¿verdad? Con respecto, digamos, a esta enfermedad y a las, ¿verdad? Y a cómo se transmite. Entonces, bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque eh, creo que, bueno, es una manera también de poner un ejemplo, ¿verdad? De esto. Estaba pensando también, adelantándome un poco, en algunas de las disciplinas que sirven para analizar el discurso. Entonces recordemos que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando las autoras mencionan la sociología de la interacción. Y a mí me parece muy interesante ese aspecto de la sociología de la interacción, porque trata de analizar también las relaciones entre los participantes, ¿verdad? Del discurso. Y en este caso tenemos aquí los sujetos, ¿verdad? Que son los dueños de la palabra, que no tienen la misma relación con las personas que les están escuchando, que en este caso, bueno, son los ciudadanos, bueno, a través de los periodistas. Entonces, eh, a esta disciplina, ¿verdad? A la sociología de la interacción, le interesa precisamente eso, ¿verdad? Eh, Analizar, ¿verdad? Que también las relaciones de poder que hay también detrás de los discursos, ¿verdad? Las relaciones de poder que se establecen y cómo usan, ¿verdad? Estas personas esa potestad. Por ejemplo, con respecto al, no sé si ustedes han visto las conferencias de prensa
digamos, de todos los días. Bueno, ahora creo que no se están emitiendo porque el ministro, bueno, el ministro está como ausente porque tiene al padre en el hospital. Pero quería saber eh, si ustedes creen que, ¿qué les parece el discurso del ministro Daniel Salas en, ¿verdad? En esas conferencias de prensa? Con respecto, digamos, al tipo de discurso, ¿qué estilo tiene él? ¿Cómo podríamos caracterizar ese discurso? Pensando un poco en esta sociolingüística interaccional, ¿verdad? Interaccional, que es digamos, yo dije la sociología de la interacción, pero más bien es la sociolingüística de la interacción. ¿Qué les parece a ustedes cómo el ministro se dirige, digamos, al país y maneja los datos? En lo ¿Alguien? personal, Ajá. creo que es bueno, yo he notado diferencias como cuando se comunica el ministro o el que actualmente se está comunicando con la población. En lo personal, siento que le he puesto más atención al discurso del ministro Daniel Salas, Ujú. y creo que él nos habla como de una forma como de orden y este, al mismo tiempo, no sé si se podría considerar preocupación, pero creo que hay un mayor impacto que otros personajes alrededor en la conferencia. Ujú, ujú. De acuerdo. Ajá. ¿Cuál es la estrategia que usa el ministro, digamos? Porque él ya nos acostumbró también a un estilo, ¿verdad? Que tiene él. ¿Cuál es la estrategia que él usa cada vez que toma la palabra en las conferencias de prensa? No sé qué ¿Qué tan hace el estandarizado sea como ministro? el estilo O que sea, ¿qué quiera es lo como que buscar, hace? pero ¿Qué es lo siento que él hace cada vez que toma, digamos, lo primero que hace es darnos los datos, ¿verdad? Es, leer, bueno, prácticamente sí, leer, ¿verdad? Todas las estadísticas, ¿verdad? De todos los casos que hay durante el día. Entonces, esa es la estrategia discursiva, que, bueno, que desde mi punto de vista, ¿verdad? Utiliza el ministro Salas, ¿verdad? Ya es un formato que él ya estableció en su discurso para comunicarse con los ciudadanos, ¿verdad? Vean que esos datos son datos que tal vez no haría falta leerlos todos, ¿verdad? Porque si comparamos, por ejemplo, las estrategias discursivas, digamos, que sean en otros países, no lo hacen así, digamos, o ponen a otra persona, a otro tipo, alguien con menor cargo, ¿verdad?, a hacer la lectura. Pero en este caso, ¿verdad?, a mí sí me llama la atención esa estrategia, desde el punto de vista, digamos, discursivo, porque me parece, ¿verdad?, que es una estrategia, es una especie de ritual, ¿verdad?, que se ha instaurado para, digamos, no interaccionar mucho y que no hayan demasiadas preguntas y de esta manera poder también, ¿verdad? De alguna manera como mantener a la gente, ¿verdad? Callada, como una especie como de misa, de ritual, ¿verdad? Un poco soporífero a veces, basado en unos datos, ¿verdad? Que no todo el mundo puede captar en el momento. Esa es la estrategia, pienso yo, ¿verdad? Bueno, digamos, del ministro. Por ejemplo, la estrategia digamos, de este otro señor, por ejemplo, de Eduardo Pazuello en Brasil, bueno, es muchísimo peor, ¿verdad? Porque la estrategia del presidente brasileño, que es la negación de la enfermedad, ¿verdad? La negación de que existe el virus, ¿no? Que eso es muchísimo peor. Y luego está este otro señor, Fernando Simón, que si ustedes tienen oportunidad de verlo, pues tiene una estrategia distinta, no leen los datos de esa forma, ¿verdad? Sino que es un abordaje muchísimo más científico, ¿verdad? Del problema. Bueno, dije esto poco para que vean cómo, ¿verdad? Aquí podemos ver efectivamente que estos señores, como emisores del discurso, y además de un discurso que no es un discurso marginal, que es un discurso, ¿verdad? Dominante, es un discurso masivo que llega a muchas personas,
y además que ellos están en una posición de poder, estos discursos están permeados de la ideología de estas personas. ¿Verdad? La ideología, estos discursos están permeados también de su visión del mundo, de unas intenciones, ¿verdad? De unas metas, y cada uno de ellos emplean diferentes estrategias, ¿verdad? Diferentes de este repertorio que tenemos todos los hablantes. El ministro Salas decide pues leer las estadísticas. Podría haber decidido otra estrategia, pero bueno, decide esa como una estrategia que le funciona, ¿verdad? Y también la estrategia también de regañarnos a veces, ¿verdad? Esa es otra estrategia. Entonces, bueno, eso es lo que, ¿verdad? Lo que dice la lectura, que estos emisores de discurso también construyen también su identidad mediante estos usos discursivos. Vean que al ministro Sales no lo conocíamos prácticamente, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y ahora, ¿verdad? Desde que cogió este protagonismo, ¿verdad? Pues ¿verdad? ¿Quién no habla del ministro Salas? Bien, pasemos a otra cosa. Quería preguntarles entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos o escribimos entonces? Cada uno de nosotras y nosotros. ¿Qué hacemos? Pues perseguimos unos fines, ¿verdad? Yo, por ejemplo, bueno, intento, ¿verdad? Bueno, que ustedes comprendan la lectura, ¿verdad? Eh, ese es mi fin, digamos, ¿no? Claro, ahí podemos pensar también en otro tipo de fines, tal vez más prácticos, ¿no? Pero efectivamente, ¿verdad? Tenemos siempre una finalidad que no siempre la develamos, ¿verdad? Y además, cada uno de nosotros, ¿verdad? También tiene una representación o tiene una visión del mundo, que es un mundo real o imaginario, que es el que representamos ¿verdad? O tratamos de representar cuando hablamos. Pero hay un pequeño problema, ¿verdad? Yo creo que la lectura, no sé si lo señala tan claramente, pero bueno, ese es un clásico. Hay un pequeño detalle, ¿verdad? Y es que sabemos que el lenguaje no es la realidad, ¿verdad? Eso lo saben desde los griegos, ¿verdad? En el siglo V antes antes de Cristo. Entonces parece, ¿verdad? Que lo que nos dicen en la televisión, lo que nos dicen estos ministros, lo que estoy diciendo yo, que sea la realidad, pero ¿qué es la realidad? Nadie sabe qué es la realidad. Y el lenguaje, ¿verdad? En ese sentido, es un instrumento sumamente poderoso, ¿verdad? Para otra cosa, ¿verdad? Para persuadir, ¿verdad? Para hacer poesía, para hacer literatura, pero no tanto para describir la realidad. Y eso hay que tenerlo, me parece a mí, ¿verdad? Bastante claro el lenguaje. No es la realidad. Más bien, como decía antes, ya este señor, Gorgias de Leontinos, que vivió entre el 485 y el 380 antes de Cristo, se le considera, de hecho, el padre de la retórica, ¿verdad? Se dio cuenta y bueno, lo puso por escrito, ¿verdad? Efectivamente que el lenguaje es una arma, ¿verdad? Poderosísima para la persuasión. Efectivamente, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Yo también considero que el lenguaje es quizás el dispositivo tecnológico más poderoso que poseemos los humanos, ¿verdad? Vean que con el lenguaje, bueno, podemos hacer muchas cosas, desde obras literarias maravillosas, ¿verdad? Hasta, ¿quién puede vivir sin el lenguaje? ¿Verdad? Es la manera que tenemos de interactuar con el mundo también, ¿verdad? Eh, Volvamos un poquito entonces a esto de la retórica clásica. ¿Por qué me interesa que toquemos un poco este tema? Aunque en la lectura al final se menciona la retórica clásica, ¿verdad? Como una de las disciplinas que también intervienen en el análisis del discurso, sí creo que es importante señalar que la retórica clásica es la primera disciplina en hablar del discurso. O sea, y eso que estamos hablando de hace muchísimo tiempo,
pero yo no voy a entrar ahora en el debate de los antiguos y los modernos, pero ya los estudios, digamos, sobre esta capacidad de lenguaje, ¿verdad? Se hicieron y de hecho toda la teoría moderna de la literatura, pues está sustentada en muchos de los principios clásicos, ¿verdad? Entonces, no, los que nos dedicamos, por ejemplo, a los estudios del lenguaje y demás, pues cuesta mucho inventar algo, ¿verdad? Siempre hay una innovación porque realmente hay toda una gran tradición que viene desde los griegos y de los romanos, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Podemos hablar en otro momento. Muchos de los estudios del lenguaje digamos, como la retórica clásica, pues no se consideran científicos, ¿verdad? Porque eran muy normativos. Y entonces, ya es en el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Que sobre todo la lingüística, ¿verdad? Decide que no va a ser tan normativa, sino que se va a dedicar más bien a describir los fenómenos del lenguaje, los fenómenos de lingüísticos, y no a decir solamente, ¿verdad? Cómo se debe escribir bien y cómo se debe hablar bien, que era un poco lo que hacía la retórica clásica. Entonces, eso sí, hay que señalarlo. Pero bueno, la retórica clásica entonces es un punto de referencia y un punto de partida fundamental para tratar de entender esto, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? Los estudios del lenguaje y el análisis del discurso también, por supuesto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito, ¿verdad? ¿Qué es eso de la retórica clásica? Bueno, aquí está la definición. Es el arte o la técnica del discurso persuasivo y eficaz, ¿verdad? Porque estamos hablando de una época, imagínense ustedes, en el siglo 5 antes de Cristo, ¿verdad? Sin televisión, sin internet, y además de sociedades, ¿verdad? Que si bien es cierto, existía ya la escritura y se utilizaba, pero la escritura era auxiliar de la oralidad. Por lo tanto, muchos de los acuerdos y de las decisiones que se tomaban, tanto jurídicas como comerciales, pues eran orales. Entonces estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Muy oralizada, bueno, totalmente, bueno, muy oral, ¿verdad? Donde la palabra es muy importante, el hablar bien es muy importante. Quizás ahora ya no lo es tanto en nuestras sociedades, ¿verdad? Porque ahora le damos más importancia tal vez a la escritura. Pero en esta época, ¿verdad? El saber hablar bien, ¿verdad? Era el principal, digamos, la principal característica de una persona, bueno, ¿verdad? Culta. Y por eso incluso los hijos de los ciudadanos, ¿verdad? Con recursos, tomaban clases particulares con retóricos, ¿verdad? Para que les enseñaran a hablar bien en público, como oradores. Profe, ¿Sí? perdón que la interrumpa, pero eso mismo va como a que incluso los que hablaban bien o los que tenían habilidad de retórica se consideraban los líderes. Exacto. Sí, sí, por supuesto. De hecho, un político o alguien que quisiera escalar, ¿verdad? O darse a conocer para poder llegar a un puesto político en los momentos en momentos donde Grecia tenía democracia, que también tuvo momentos de tiranía, pero los momentos en que tuvo este, una democracia, digamos, es la cuna de la democracia, Grecia, ¿verdad? En ese momento, pues era la mejor manera, era esa, era, ¿verdad? Darse a conocer en las plazas públicas, ¿verdad? Donde había muchísimo debate, ¿verdad? Y obviamente piensen, no hay televisión, no hay, no hay WhatsApp, no hay nada de eso. Entonces, toda esta, ¿verdad? Todas estas discusiones se hacen a viva voz, ¿verdad? Y en lugares públicos, efectivamente. Bien, entonces, ¿qué es la retórica clásica? ¿Verdad? Que es algo que siempre estamos escuchando de aquí para allá. Bueno, primero, recordar que bueno, la palabra es de origen griego. Bueno, aquí están con caracteres latinos, pero sería retoriqué. Y vean que lo que quiere decir, porque tiene la raíz, aunque, bueno, hay un fenómeno ahí que no voy a comentar ahora, ¿verdad? Que es la tecné. La tecné
en griego significa arte o técnica. Entonces, esta raíz, ¿verdad? De retor, el retor, lo que significa retorique es el arte del retor. Y el retor era el orador, el que hablaba en público, es decir, ese orador político, ¿verdad? Muy, muy importante. De hecho, lo que acaba de comentar la compañera. Eso sí, hay que también ver que dentro de la retórica clásica podemos distinguir precisamente dos tipos o dos momentos o dos clases de retórica. La retórica política, que es la más interesante, ¿verdad? Porque es esa retórica viva, ¿verdad? Ahora nosotros podemos leer, yo qué sé, bueno, ¿verdad? Algunos de los discursos que han quedado de estos oradores, porque muchas veces, ¿verdad? Eh, en un momento, también estos discursos orales después se pasaban, ¿verdad? Se fijaban en la escritura. Entonces, algunos de estos textos han quedado y son verdaderas joyas, ¿verdad? ¿Verdad? Retóricas. Entonces, que buscaba unos fines, ¿verdad? Unos fines concretos, ¿no? ¿Verdad? De tipo, ¿verdad? Ya sea político, ¿verdad? O judicial. Y esto se vivió mucho en Atenas en el famoso siglo V, del siglo V al siglo IV antes de Cristo, que es el momento además digamos, del máximo esplendor de la democracia. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Esta relación entre la libertad de expresión y la democracia, ¿verdad? O sea, vean que en una tiranía es muy difícil ¿verdad? Que esto se produzca, ¿verdad? Porque nadie puede hablar, nadie puede contradecir al dictador. Precisamente el gran florecimiento, ¿verdad? De la arte, de la retórica, es en el momento máximo de la democracia. Y luego hay otra retórica que sería la retórica escolar, que esta es más aburrida, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos sufrido, bueno, no sé ustedes, pero yo, es la retórica que a mí me enseñaron en las clases de español, ¿verdad? Cuando te ponen el poema y te ponen a decir, a identificar todas las figuras literarias, ¿verdad? Todos los tropos. Y ya eso es ¿verdad? Esa es, digamos que una parte de la retórica un poco estéril, que ya esto se vivió más en Roma, donde ya, digamos, ya hay ausencia de pensamiento, ¿verdad? Y lo que hay es simplemente, pues eso, ¿verdad? Los estudiosos, ¿verdad? Y que eso continúa en la Edad Media, que se dedican, ¿verdad? A coger las piezas textuales, las obras literarias, discursos, ¿verdad? Y hacer toda esa lista, toda esa taxonomía aburridísima de figuras literarias, y entonces ya las clases de retórica ya no, ¿verdad? Ya no son prácticas y ya no tienen que ver con, bueno, enseñar a los discípulos, ¿verdad? A hablar bien, sino que más bien es a estudiar los discursos que se dieron en el pasado y a distinguir las figuras literarias, ¿verdad? O las figuras retóricas. Entonces, hay que hacer esta distinción. Bien, había comentado entonces antes la importancia que tiene la retórica, ¿verdad? Dentro de la democracia griega. Y vean que esta es la historia de verdad que siempre se cuenta en todos los libros, en todas las clases, en todos los manuales de retórica clásica. Y es decir, que ¿dónde nació la retórica? Nació aquí, ¿verdad? En Siracusa, que era una ciudad griega que estaba en la actual isla de Sicilia. No sé si lo pueden ver aquí en el mapa, ¿verdad? Ahí estaba Siracusa, era una ciudad griega en esa época, pero había un tirano, venían de una dinastía de tiranos, y precisamente en el siglo V, ¿verdad? Cae la dictadura y nos llega la democracia, ¿verdad? Aparece ya la democracia. Entonces, aquí lo que sucedió fue que, ¿verdad? Para lo que nos interesa, es que
muchos de los terratenientes, ¿verdad? Que habían perdido sus tierras durante la dictadura, ¿verdad? Pidieron recuperarlas. Entonces, ¿cómo? Si ahí estamos hablando de que no existe todavía el registro, como ahora, ¿verdad? Ni el catastro, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo recuperar estas tierras? ¿Cómo demostrar que esas tierras eran de ellos? Entonces, se les ocurrió hacer una especie ¿verdad? De juicios, ¿verdad? Con tribunales populares, o sea, constituidos por los propios ciudadanos, donde, digamos, los interesados tenían que convencer, ¿verdad?, a ese tribunal, ¿verdad?, sobre ¿verdad?, demostrarles a través de la palabra que esas tierras eran de ellos. Y de esta forma tan banal, ¿verdad?, digamos, se consolida, la retórica, ¿de acuerdo? En un tema judicial. De hecho, después, digamos, de Siracusa, la retórica se dispersa por Atenas, ¿verdad? Aquí les puse el mapa donde pueden ver dónde está Atenas, que sigue en el mismo lugar. Y ahí, en Atenas, también, ese desplazamiento es muy interesante, ¿verdad? Como dije antes, gracias a que es un momento, digamos, de mucha apertura democrática, entonces la democracia también llega a los sistemas judiciales, ya no solamente como en Siracusa por una cuestión de tierras, sino que aquí en Atenas va a ser también eh, para cualquier proceso judicial, digamos, como lo pongo aquí, ¿verdad? Hay una democratización del proceso judicial y entonces, de hecho, todos los magistrados y todas esas figuras, digamos, siguen ahí, pero ya no van a tener ningún poder sobre el proceso judicial, sino que le van a dar eso a la gente y se establecen, ¿verdad?, unos tribunales de unas 200 ciudadanos escogidos al azar, que son los que van a decidir, ¿verdad? Y aquí ya no solamente estamos hablando de tierras, estamos hablando de todo tipo de, ¿verdad? De situaciones, ¿verdad? Penales y judiciales. Y entonces, este es el campo de cultivo de la retórica, ¿verdad? Porque aquí es donde se perfecciona la retórica, porque hay que convencer como sea y hay que demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, por poner un ejemplo, yo qué sé, que yo no me robé, ¿verdad? Que yo no me robé esos olivos, ¿verdad? O no llegué de noche y me robé, ¿verdad? Unos olivos que estaban a punto de ser, de ser recogidos. ¿Y cómo hago yo, verdad, para demostrar eso? No es una época donde no hay cámaras de vigilancia, no hay nada de eso. Entonces solo cuentan con mi palabra. Entonces aquí, digamos, el concepto de la prueba y eso no existe todavía. Lo que existe, ¿verdad?, es la capacidad para, para persuadir a esos jueces. Entonces se hacen, ¿verdad?, se hacen expertos y muchos, ¿verdad?, piden ayuda a profesores de retórica que les ayudan y entonces se van perfeccionando los discursos. Entonces se hacen unos discursos, ¿verdad?, muy hermosos, pero también falsos, porque lo importante es que sean verosímiles, no que sean reales, ¿verdad? Este concepto de la verosimilitud es sumamente importante también, ¿verdad? Lo verosímil es algo que parece real, ¿verdad? Simplemente que parece real, pero no hay ninguna prueba de que sea real, o sea, sino que puede ser, parece real, ¿verdad? Pero no necesariamente. Y eso es lo que tenían estos discursos. Entonces, digamos, la lección, ¿verdad?, que ha quedado de esta situación, tanto en Siracusa como en Atenas, y esto lo decía el propio Gorgias, ¿verdad? Que con los signos de un texto, es decir, con las palabras de un texto, ¿verdad? Se pueden construir mundos intermedios que reflejen la realidad manipulada a nuestro gusto. Eso es lo que hacemos con un discurso, ¿verdad? Nosotros manipulamos a nuestro gusto la realidad,
¿verdad? Y el mejor orador, la mejor oradora es aquella persona, ¿verdad? Que consigue persuadir, ¿verdad? Persuadir a la audiencia, ¿verdad? Pero el hecho de que pueda persuadir a esa audiencia no quiere decir que lo que esté diciendo sea real, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, como ocurría en Atenas y en Siracusa. Bien, entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Eh, te quería traer aquí unas palabras de estas autoras, ¿verdad? Efectivamente, abordar el tema como el del discurso, ¿verdad? Significa por eso adentrarse en un entramado de relaciones sociales, las identidades y los conflictos. Las lenguas viven en el discurso y a través de él. Y los discursos nos convierten en seres sociales y nos caracterizan como tales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? De mi Bueno, parte no, profe. Profe, nada más sí, como comentario, creo que sí, no se grabó la sesión, no sé si en algún momento fue que se paró, pero ahora, ahora hace poquito me di cuenta que no está grabando. no puede ser. Ah, ¿cuántas personas hay en la sesión, en el aula? 39, profe. Ah, pues estamos casi todos, faltan muy pocos. Bueno, yo me voy a poner en contacto con los que faltan para ver si también o sea, vean que mucho de esto está en la propia lectura y esta misma presentación la vamos a poner en el sitio, ¿verdad? Yo soy chapísima con Zoom, la verdad es que, en fin, pido disculpas, también podría como volver a grabarme y subirla, ¿verdad? En dado caso. Bueno, voy a seguir, ¿sí? Sí. Perfecto, no, no, te agradezco muchísimo, qué dicha que lo hizo. ¿Cómo lo hace? ¿Desde el propio Zoom o con otra aplicación? Ok, si gusta, después nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo se llama usted? Daniel Gómez. Entonces sí, porque sobre todo por los demás estudiantes y porque lo dijimos que íbamos a grabarla, pero sí, sí, yo la programé para grabar y después estuve tocando porque había un botón aquí que creo que no tenía que haber tocado. Entonces te agradezco mucho, Daniel, que después entonces, aunque pese mucho, me la pasas, no sé cómo, pero ahí sí, 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 bueno, hay que comprimirla. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a otra parte de la lectura donde las autoras hablan de las cuáles serían, bueno, está bien el discurso y todo, pero ¿y qué? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cuáles serían esas unidades de análisis? Entonces nos hablan, ¿verdad? Bueno, de algunas categorías importantes como o sea, la actuación, o sea, para estudiar el discurso tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Obviamente en los propios textos, pero en el contexto, ¿verdad? No, eso es sumamente importante, ¿verdad? Los datos del análisis del discurso, los datos empíricos con que cuenta, pues son los mismos que desde siempre, ¿verdad? Con los que hemos hecho también análisis literario o análisis de otro tipo, ¿verdad? Son los propios textos, pero para el análisis del discurso es muy importante ver el contexto, dónde se produjo ese texto. Y además también, bueno, hay otros aspectos que comentaré después. Con respecto a bueno, hay un error en metodologías. Con respecto a las metodologías y a las técnicas, ¿verdad? Hay diferentes, ¿verdad? Propuestas como la observación participante, las historias de vida, las grabaciones. O sea, esto sería, si nosotros queremos hacer análisis del discurso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Verdad? Pues, bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una sería, si queremos analizar, por ejemplo, los discursos del ministro Salas, pues entonces sería descargarnos los discursos del ministro, ¿verdad? Y transcribirlos, ¿verdad? Esa sería una forma, ¿verdad? Eh, otra forma sería, a lo mejor no nos interesa el discurso político, nos interesa otra cosa, ir a una comunidad
¿verdad? Y ver cuáles son los discursos de las mujeres, yo qué sé. Entonces ahí podemos hacer observación participante o podemos también grabar historias de vida de las personas de un pueblo y ese material, ¿verdad? Nos sirve para hacer análisis del discurso. O sea, las grabaciones que ya mencioné, los diarios de campo, las entrevistas, las secciones de grupo, esas serían como, ¿verdad? Algunas aproximaciones y técnicas para trabajar el análisis del discurso. Yo creo que estas autoras se quedan un poco cortas ahora en estas metodologías, porque hoy en día, digamos, tenemos con Internet un gran repositorio de discursos de todo tipo. Entonces, realmente, tal vez no es necesario ir a una comunidad, ¿verdad? O ir o desplazarse, sino que uno también puede fácilmente, ¿verdad? También estudiar el discurso, ¿verdad? Que se genera también a través de las redes sociales y también que se publica en este medio tan poderoso como es Internet. Bien, bueno, con respecto, digamos, ya propiamente a las unidades de análisis, las autoras lo que nos dicen es que la unidad básica del análisis del discurso, de acuerdo, bueno, es el texto, pero dentro del texto es el enunciado, ¿verdad? Un enunciado. Y vean que no es un enunciado, no es lo mismo que una oración. Estamos muy acostumbrados en el colegio que nos hablen de oraciones. En el análisis del discurso no se habla de oraciones, sino que se habla de enunciados. A veces el enunciado coincide con la estructura de la oración, pero a veces no. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? En una situación como esta, compuesta, por ejemplo, por dos enunciados, ¿verdad? Almorzamos, sí, pero más tarde. Este enunciado, sí, pero más tarde, no es una oración, pero sin embargo tiene todo el sentido, ¿verdad? Es una unidad comunicativa completa, ¿verdad? Dentro de este contexto. Entonces, eso es un enunciado, no necesariamente el enunciado tiene que tener como la oración gramatical a la que están acostumbrados, su verbo y todo eso, sino que aquí, ¿verdad? Funciona perfectamente. Entonces, esa es la unidad básica del análisis del discurso, ese elemento, ¿verdad? Que no es exactamente una oración, que vamos a llamar enunciado, y que tiene digamos, tiene una unidad comunicativa o un significado comunicativo completo, ¿verdad? Y además, como dice ahí, contribuye a la interacción. Bueno, aquí hay otros ejemplos de enunciado. Hace frío aquí, ¿verdad? Puedes cerrar la ventana, cerrar la ventana. O sea, quiero decir, bueno, aquí en este caso sí estamos hablando de oraciones, pero también son enunciados, ¿verdad? Que tienen su sentido completo. Otra unidad de análisis también que mencionan las profesoras es el texto, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿verdad? Los textos se combinan y forman textos, ya sea orales o escritos. Entonces, el texto va a ser efectivamente esa unidad comunicativa y objeto de estudio por parte del análisis del discurso. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta el contexto tanto cognitivo como social. Entonces tenemos que un texto, ¿verdad? Lo vamos a entender dentro del análisis del discurso como un acontecimiento comunicativo, ¿verdad? Que puede ser verbal y también no verbal y que además está compuesto por enunciados. Bueno, esto es muy sencillo de entender. Finalmente también las autoras hacen, bueno, nos muestran, ¿verdad? Una propuesta para analizar el evento comunicativo de un autor que es norteamericano, Jaimes. Y bueno, es interesante, ¿verdad? Estos serían, por ejemplo, si uno quisiera analizar un discurso o analizar una situación comunicativa, uno podría perfectamente, ¿verdad? Utilizar este esquema, ¿verdad? Y pues ver, ¿verdad? Los diferentes elementos que se dan. Entonces, bueno, es un instrumento de los años 60
pero que también se cita bastante en la literatura. Entonces aquí vean un poco, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, yo qué sé, si vamos a analizar, bueno, que no me quiero meter con el ministro Salas, pero bueno, ahí es el único ejemplo que se me viene ahora, ¿verdad? Y digo, bueno, vamos a analizar el discurso de nuestro ministro, donde localización espacial y temporal. Entonces, bueno, la casa presidencial, ¿verdad? Tal día, ¿verdad? Bueno, casi todos los días a la 1 de la tarde, ¿verdad? ¿Cuál es la escena psicosocial? ¿Cuál es la significación social y cognitiva del evento? Bueno, aquí habría que explicar todo, ¿verdad? Lo que estamos sufriendo por este virus, etcétera. ¿Quiénes son los participantes? ¿Verdad? A veces hay más personas, no solamente está el ministro, ¿verdad? A veces está el presidente, etcétera. ¿Cuáles son esas características socioculturales, verdad? Son personas, bueno, que tienen una cuota de poder en este país, ¿verdad? Han sido elegidos, etcétera. ¿Cuál es la relación que hay entre los participantes? ¿Cuáles son las finalidades, del ministro? Comunicativas, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuáles son las finalidades globales? También se puede analizar, de acuerdo con Jaimes, la organización de la interacción, ¿verdad? Los turnos de palabra, la estructura de la interacción, la organización de los temas, la clave que sería, ¿verdad? El grado de formalidad o informalidad de la interacción. Luego los instrumentos también, ¿verdad? Si es, bueno, en este caso es oral, o bueno, es audiovisual. Las variedades de habla, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando ¿verdad? De la variedad del español de Costa Rica, del Valle Central, y además es un registro formal, ¿verdad? Todos estos elementos, ¿verdad? Se toman en cuenta las normas de interacción, ¿verdad? También en estas ruedas de prensa, ¿verdad? Hay unas normas de interacción entre él y los periodistas, cuántas preguntas, cómo se hacen esas preguntas, ¿verdad? Y también cómo se interpretan esas respuestas, ¿verdad? En cuanto al género, bueno, en este caso el tipo de interacción, ¿verdad? Es una conferencia, las secuencias textuales, si hay diálogo o si es, ¿verdad? Solo una exposición. Entonces aquí, bueno, aquí termina. Todos estos elementos, ¿verdad? Se podrían usar en un eventual, ¿verdad? Análisis, ¿verdad? De una situación comunicativa como esta, ¿verdad? Y detrás de una situación comunicativa hay un discurso, por supuesto. Bueno, finalmente, ¿verdad? No se aburran mucho, ya vamos a terminar. Las autoras hacen todo un recuento muy pesado, soy consciente y quizás me arrepiento de haberlos dejado así solos con la segunda lectura. No es tan pesada, con toda esta bibliografía, ¿verdad? Y toda esta lista de escuelas y de disciplinas que implicadas en el análisis del discurso, ¿verdad? Para finalmente decirnos, ¿verdad? Que todas se complementan y que muchas están buscando lo mismo, pero desde su propia área, que a veces lo que sucede es que no todas las escuelas, ¿verdad? Se comunican entre sí. Entonces aquí, bueno, podemos hablar de algunas, por ejemplo, de la antropología lingüística, ¿verdad? Que vean que la antropología, ¿verdad? Estudia básicamente, ¿verdad? Al ser humano en su cultura, en su sociedad, sobre todo en la cultura. Y entonces la antropología lingüística trata de ver la relación entre la lengua y la cultura. Y entonces le interesan mucho estos elementos que comenté al principio, ¿verdad? Como competencia cultural, la competencia comunicativa y la competencia lingüística. Aquí, por ejemplo, algo que estudiaría la antropología lingüística sería, por ejemplo, la cortesía verbal, que es algo muy interesante. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros somos hablantes, ¿verdad? Tenemos mucha cortesía verbal, más que otras comunidades de habla, ¿verdad? Es muy diferente nuestra cortesía verbal a la cortesía verbal, por ejemplo, yo que he vivido mucho tiempo en España, a la de los españoles, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en España no pueden llegar y decir, me regala un cafecito, ¿verdad? Si uno dice, me regala un cafecito en un bar, ¿verdad? En España lo vuelven a ver y le dicen, vea, aquí no regalamos nada, ¿verdad? Vaya a ver quién le regala. Así le pasó.
Nosotros, Exacto, sí, porque, sí, ajá, sí, nosotros estábamos en un restaurante en Barcelona y mi ajá, papá me dijo como, sí, me regaló una hamburguesa y el mesero súper ofendido. Nosotros tuvimos que explicar como, no, es que somos de Costa Rica y ya después, o sea, súper cortés con nosotros, pero ya entendió que es algo cultural, o sea, es un dicho y no que exacto, ella la regalara. exacto. Sí, sí, bueno, ya les ha pasado, no tengo entonces yo que contar mis anécdotas, que dicha, porque efectivamente, ¿verdad? Nosotros, bueno, el español de Costa Rica, en este aspecto, ¿verdad? Somos sumamente, tenemos una cortesía verbal muy grande, ¿verdad? Muy importante. Y también usamos muchos atenuadores, ¿verdad? No decimos las cosas. Nuestra competencia cultural y comunicativa, ¿verdad? Nos han enseñado, ¿verdad? A no ser tan directos, ¿verdad? Y siempre decir las cosas siempre de una manera, ¿verdad? Nunca, pocas veces directa, ¿verdad? Sino que con mucha indirecta. Y ahí también, digamos, muy relacionado con la cortesía verbal, está también el uso de los diminutivos, ¿verdad? ¿Verdad? El cafecito, me regaló el cafecito, ¿verdad? Y ese uso del diminutivo, ¿verdad? Está también relacionado con eso. Y entonces, eso cambia en cada comunidad de habla, ¿verdad? Los nicaragüenses no tienen eso, por ejemplo. Bueno, entonces, la antropología lingüística estudia ese tipo de fenómenos, entre otros, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la relación entre la lengua y la cultura. El caso de la sociología, ¿verdad? Su aporte al análisis del discurso también se basa en el estudio de las interacciones y de la conversación como ritual, los turnos de palabra, la negociación de la imagen, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, lo de la imagen, que en otro momento podemos abordar con más calma. La etnometodología también estudia, ven que algunas escuelas o áreas, ¿verdad? Se repiten. El análisis de la comprensión cotidiana también, y finalmente a la sociología interaccional, que es la que integra muchas de las disciplinas anteriores. Hay más disciplinas, aquí yo hice una foto, digamos, es que yo tengo una versión, tengo una edición nueva del libro. Entonces aquí están todas las disciplinas, ¿verdad? Todas las disciplinas. Ustedes no tienen este cuadro, ¿verdad? Te los comparto ahora, porque eso está en la edición del 2010, del libro del 2000, es que esto es del 2012 me parece, y ustedes tienen un anterior, sí, este es del 2012. Entonces aquí tienen todas las disciplinas, ¿verdad? Su objeto de estudio, los autores de referencia y los conceptos claves. Bueno, todo esto para decir que hay muchas formas de llegar al análisis del discurso, ¿verdad? Quizás eso es un poco lo que nos pasa a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, así como tal vez la ciencia, digamos, las ciencias duras, digamos, las ciencias, ¿verdad? La medicina, la biología, tienen paradigmas, digamos, eh, donde todos los científicos, ¿verdad? Tienen un paradigma más homogéneo, diría yo, ¿verdad? En las ciencias sociales nos pasa que hay demasiada, o sea, hay una multiplicidad a veces y una repetición, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos demasiados paradigmas y entonces eso hace que parezca un caos, pero en realidad, ¿verdad? No hay que asustarse porque muchas de estas disciplinas y de estas escuelas pues buscan lo mismo, ¿verdad? Buscan también, en este caso el discurso, pues desentrañar el discurso. Bien, entonces estas son las referencias. Usted también, hay un libro que me hubiera gustado compartirles, tal vez lo voy a intentar fotocopiar y subir, que es ¿verdad? El de la retórica clásica y la teoría literaria moderna, y quizás es menos denso que la cosa del decir. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Quisiera escuchar algunas preguntas o algo que quizás estaba hablando muy rápido. Es que aquí está empezando a llover. Voy a salir. Ajá. Dudas, comentarios. ¿Aló?
Profe, muy interesante, la verdad, lo que está diciendo. Me gustó. Qué dicha, Marcelo. Parece. Profe, una más que todo, así como por gustos. ¿Cuál cree usted que es el mejor retórico de la historia o el mejor speaker o hablante o discursor? Ajá, el mejor. ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, ¿el mejor orador o el mejor estudioso? Sí, el mejor retórico o el mejor orador, sí, profe. Bueno, digamos, el más famoso, y eso está, quiero decir, en todos los libros, es este señor Gorgias. Gorgias, ¿verdad? Ese es el que, digamos, pues, de hecho, no ha pasado de moda, ¿verdad? Mucho de lo que él, pues, comentó, incluso tiene un ensayo muy interesante sobre Helena de Troya, ¿verdad? Todos ustedes, no sé, si en el colegio leyeron la Ilíada de Homero. Entonces, acordémonos que en la Ilíada de Homero, el discurso de Homero, el discurso poético que hay ahí, deja muy mal parada a Helena. Helena sería la gran culpable, ¿verdad? De todo lo que les pasa a los griegos, a los aqueos, ¿verdad? Porque lo que hace Helena es que se atiende, digamos, las insinuaciones de París y abandona a su marido Menelao, ¿verdad? Y se va a Troya con París. Y ese es, digamos, de acuerdo con la Ilíada, ¿verdad? El origen de la guerra de Troya. Entonces, que eso ha hecho que en toda la, digamos, tradición, digamos, literaria, pues siempre está muy mal vista Helena. Y lo que hace Gorgias es hacer un ensayo, ¿verdad? Donde la es culpa de todo, ¿verdad? Dice que Helena nunca no tuvo la culpa, ¿verdad? Y en realidad lo que hace él es un juego retórico, ¿verdad? Lo hace muy bien, demostrando cómo con el uso de la palabra realmente podemos conseguir cualquier cosa. O sea, podemos conseguir, o sea, cambiar, ¿verdad? La visión, ¿verdad? De lo que nos propongamos. Entonces, en este caso, Gorgias dice, sí, la verdad es que no nos demuestra, ¿verdad? Y construye el argumento de Homero y juega con otros argumentos, pero en realidad, al final, el problema también de los retóricos, ¿verdad? Los retóricos, recuerden que, digamos, desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Son filósofos relativistas, en el sentido de que no buscan la verdad. En el caso de Gorgias es muy claro, ¿verdad? Sabe que la verdad es inaccesible, que no se puede aprender, y entonces lo que hace es pues jugar con el lenguaje, ¿verdad? O sea, o usar el lenguaje, ¿verdad? Para conseguir fines, o sea, políticos o comerciales, ¿verdad? O incluso también estéticos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? En lo personal no, profe, la clase estuvo muy clara y después de haber leído la lectura, es un gran complemento para comprender todo. Qué bueno, qué bueno. Entonces hagamos lo siguiente, la próxima semana no será sincrónica, será asincrónica, pero si ustedes ven que la lectura es muy densa, entonces me dicen con toda confianza, ¿verdad? Y hacemos algo como lo de hoy, una presentación así y que yo comento. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Bueno, entonces, bueno, me despido, que estén muy bien. No se les olvide, de verdad, que la próxima semana también hay una lectura de las mismas autoras. Bueno, entonces Perfecto, cuento con que el compañero me va a ayudar con la grabación, ¿verdad? Daniel. No, la podríamos pasar a... Sí, sí, o Dropbox. ¿Usted no tiene Dropbox? De hecho, Sí. ¿Usted tiene? bueno, permiso. Sí. Es que yo he mandado grabaciones de más de 1 hora por Telegram y la verdad se mandan bastante bien.
Ok, ok, Tal pues vez lo puedan considerar. ok, de acuerdo, gracias. Vamos a considerar entonces Telegram. De ac- de ac- Ya, es que si fuera al revés, si yo tuviera el archivo, yo sí podría hacerlo, porque yo tengo el Dropbox Transfer, entonces yo podría enviar el archivo, pero no sé si al revés usted tendría que tener, tendría que pagar $100 al año para hacerlo, y no estoy pidiendo eso, ni muchísimo menos. Entonces, no, tratemos de hacerlo de una manera gratuita, tal vez por Telegram. De acuerdo. Bueno, entonces ha sido un gusto verlos y verlas. Y nos vemos entonces en la clase del martes, de acuerdo, en guía. Y ahí cualquier duda, por favor, me escriben, ¿de acuerdo? Ok, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas Bueno, Hasta que estén luego, muy muchas gracias. que Hasta estén luego, bien. profe. Buenas Hasta noches. luego, adiós. Hasta Gracias. luego. Profe. No, profe.